Hola profes, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast para maestros. Este podcast está dirigido para profesores y profesoras en Latinoamérica e hispanohablantes. Aquí les voy a contar mi experiencia como maestra internacional. He trabajado en los Estados Unidos como maestra, también en China actualmente, y quiero contarles cómo ha sido esa experiencia, cuál es el papeleo, cómo lo logré, etc. Espero les sea de mucha ayuda. Empecemos. Profes, entonces continuamos con diferenciación. Hoy empezamos en cómo diferenciar. Hay algo que quiero que tengan en cuenta para la diferenciación, y es que cuando tomen la decisión de implementar esta estrategia, lo primero que van a pensar es en escoger una sola clase que van a diferenciar. No escojan todas las clases, no decidan diferenciar toda la carga académica que tienen, porque diferenciar lleva tiempo de organización, tiempo de trabajo, tiempo de materiales. Entonces, si ustedes escogen una sola clase para hacer como una prueba, a ver si funciona, a ver cómo nos va. De hecho, las personas que hemos practicado la diferenciación tomamos años perfeccionando cada cosa, cada año más. Cada año es mucho mejor, cada año hacemos algo mucho mejor, las actividades son un poco más concisas, estamos más claros de qué reacciones tienen los estudiantes, etcétera, etcétera. Entonces, no escojan todas sus clases, no decidan diferenciar todas sus clases. Empiecen con una clase. Si enseñan español en 5 clases, escojan una sola clase una vez a la semana, por ahora. Luego, cuando vean que el sistema empieza a funcionar, pueden implementarla en otra clase y así, para ver cómo funciona, porque igual los estudiantes son diferentes y las dinámicas en las clases son diferentes. Pero no les aconsejo que empiecen con todo y a crear, porque no es conveniente y se van a estresar y van a estar agotados y van a querer dejar eso. Ya no quiero hacerlo. Entonces, empezar poco a poco. Antes de diferenciar, recuerden que el aprendizaje es lo más importante, ¿ok? No la calificación. Tener los objetivos claros, ya lo habíamos hablado. Iniciar con que se establezcan los criterios para diferenciar. En esto explico como que usted como maestro o maestra y con los estudiantes establezcan criterios que vamos a realizar, que vamos a hacer. Entonces, al iniciar es importante que se establezcan los criterios de éxito. Estos se definirán con los estudiantes. El maestro llega al aula, presenta un objetivo, entre todos establecen los criterios que podrían definirse o que se consideran como un logro, como un objetivo logrado. Por ejemplo, usted tiene una clase de español y el objetivo es que los estudiantes escriban, no sé, un ensayo. Entonces, usted les dice, miren, este es el objetivo. ¿Cuáles creen ustedes o cómo creen que estos que sean los criterios de éxito? Entonces, los estudiantes le van a decir, no, pues que escribamos el ensayo. Ok, pero ¿qué? ¿Qué específicamente? ¿Cuántas páginas? ¿Qué temas? Etcétera, etcétera. Discutir con los estudiantes estos criterios de éxito, entonces dejando fuera el proceso o la manera de lograrlo. Es decir, ¿cómo usted me va a mostrar que logró el aprendizaje? ¿Cierto? Entonces usted le dice al estudiante, ¿cómo me va a demostrar usted que logró este objetivo? Entonces el estudiante puede empezar a decir, pues escribiendo el ensayo, porque si son adolescentes te van a responder así como, bah. Pero en sí la idea es que usted les haga preguntas, les diga, bueno, pero ¿cómo? ¿Pero cuántas páginas? ¿Pero cuántas palabras? ¿Pero que el uso gramatical? Etcétera, etcétera. Preguntas más específicas para que el estudiante entienda que ese objetivo no es solo lograr escribir algo, sino que tiene unos pasos para llegar a ese objetivo. Entonces tiene que ser como más bien organizados y generales, para que cuando empecemos a hacer las rúbricas podamos dividir esa generalidad en rúbricas que les va a indicar estás en proceso, estás lográndolo, etcétera, etcétera. Entonces, muy importante tener esa discusión con el estudiante, con la clase que escogió. Escogió esta clase, la clase de primero de primaria, la clase de segundo de primaria. Con los niños más pequeños es un poco más complejo que entiendan cómo lograr el objetivo, pero sí es importante tener la discusión y hablarlo, aunque el maestro hace más guía y da más ayuda a los estudiantes para que puedan responder estas preguntas. Sin embargo, sí que es importante que ellos se adueñen de ese aprendizaje.
que digan esto es lo que yo quiero lograr o esto es lo que se quiere lograr. Bueno, porque ya está establecido en el currículo. Entonces, otro ejemplo es el proyecto final. Bueno, entonces hablemos que el proyecto final el maestro ya lo decidió. Una cartelera, el ensayo, una presentación, lo que sea. Entonces, cuando se les presenta el proyecto final con los estudiantes, qué se considera algo bien hecho. Se hacen la discusión entre todos. Todo esto es para que ellos se sientan dueños de su aprendizaje y se sientan responsables de lo que les corresponde. Entonces, habla con los estudiantes, les dice, el proyecto final les propongo o hacemos o voy a hacer. También puede hacer la discusión con ellos y decirles cuál sería un buen proyecto final, ¿no? De acuerdo con el objetivo. Pero habla con ellos y les dice, el proyecto final es una presentación. Ahora, entre todos, ¿cómo creen que debería ser la presentación? ¿Qué criterios deberíamos tener en cuenta? Hacer la discusión. Si el grupo es muy grande, ponga la discusión entre ellos. Póngalos en grupos pequeños y que discutan. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo debe ser la presentación? ¿Está permitido leer o no leer? ¿Tener fichas bibliográficas, leer o no leer? ¿Hay que hacer referencias o no hay que hacer referencias de autores leídos? Etcétera, etcétera. O sea, hay que darles la idea a los estudiantes de que ellos mismos creen su rúbrica. Y usted como maestro, si los tiene en grupo, recoge la información y empieza a crear esas rúbricas de acuerdo con lo que ellos han discutido o con lo que usted discutió con ellos o con los acuerdos que han tenido. Luego de hacer eso, esto va a edades, ¿no? Si tiene estudiantes muy pequeños, obviamente sus aportes van a ser más sencillos. Por ejemplo, que yo tengo estudiantes de primero de primaria, entonces me van a decir que la presentación esté bien hecha, pero es muy vago, ¿no? Es una bien hecha, ¿qué significa? Ahí es cuando entro yo a dirigirles. ¿Qué significa bien hecho? ¿Qué quiere decir con los dibujos? Las palabras que se van a poner en la cartelera o la postura corporal, ¿qué? Entonces eso es más lo que el maestro hace, guiar. Ese es el detalle que tú como maestro quieres. Entonces uno generalmente ya tiene eso listo. Uno como maestro ya tiene la rúbrica hecha y uno ya sabe. Pero en este caso lo que uno quiere es que el estudiante se adueñe del aprendizaje. ¿Cómo se adueña del aprendizaje? Diciéndoles cuáles son los criterios de presentación. ¿Cuáles son los criterios de objetivo logrado? Para que ellos sientan como que son parte de su aprendizaje. Entonces, obviamente con estudiantes de primaria va a ser un poco más sencillo. Sencillo, digamos, en la palabra o en el uso del lenguaje, pero no quiere decir que sea sencillo que ellos vengan a traer esas conclusiones. Incluir a los estudiantes en lo que significa aprender y cómo demostrarlo les da mayor participación en su aprendizaje y por ende mayor compromiso. Es importante ser detallado, provocar que los estudiantes describan lo que significa un proyecto, una presentación del aprendizaje. Por ejemplo, un ítem puede ser puntualidad, entregar el trabajo puntualmente. Es importante poner una fecha de minuto a minuto, es decir, entre todos decimos, el trabajo se tiene que entregar el jueves 5 de mayo a las 3 de la tarde. Entonces, eso es importante, que el estudiante asuma que esto lo están discutiendo entre todos y que uno de los ítems de éxito es que el estudiante entregue puntualmente. Eso es una discusión. Lo que estamos haciendo en la diferenciación es incluirlos. Venga, discutamos esto para que esta repetición, no es que ellos no lo sepan, sino que esta repetición y esta discusión entra en el cerebro y empieza a internalizarse, empieza a volverse parte de ellos. Y así es mucho más fácil tener un compromiso porque los mismos estudiantes están diciendo, esta es una de las características de un trabajo o de un logro o de una presentación. Entonces les estamos dando una idea de aduéñate de tu aprendizaje. Eso es muy importante. El maestro siempre va a ser una guía en este proceso. Para definir, para ayudarles, para decirles, bueno, bueno, ¿cómo lo evaluamos? ¿No? ¿Cómo lo evaluamos? Pues con las rúbricas. Muchos maestros ya hacemos rúbricas. Si no conocen esto, yo les recomiendo busquen rúbricas en Google o en ChatGPT y les va a dar una definición. Es una manera de evaluar, pero en qué estado de el aprendizaje está el estudiante. Entonces está lográndolo, está en progreso, está en el inicio. Eso para que el estudiante entienda. El maestro guía este proceso, pero los estudiantes pueden definir
lo que para ellos representa la manera como se demuestra el aprendizaje. Si muchos maestros usamos rúbricas y damos a los estudiantes los criterios, estos son los criterios de su evaluación y se los dejamos, esto es lo que usted tiene que llegar, pero nunca lo discutimos con ellos. Y al no discutirlos con ellos, los hacemos ajenos de su aprendizaje. Entonces es importante sentar y discutirse. Yo sé que a veces sentimos que esto es como raro, pero es súper interesante escucharlos y verlos, y a veces ellos son un poco más fuertes con ellos mismos de lo que nosotros hubiéramos sido, y a veces ponen unas normas mucho más fuertes de lo que nosotros como maestros hubiéramos querido. Pero está bien discutirlo y hacer la presentación, tener como una especie de debate de qué representa el aprendizaje, cómo se representa y cómo se demuestra el aprendizaje. Entonces, eso es muy importante, que haya una discusión y que los estudiantes puedan elegir. Aquí hay una salvedad. Al hacer este proceso, yo prefiero elegir habilidades más que contenidos. Es decir, que mi objetivo sea enfocado en una habilidad. Si la habilidad es escribir un ensayo, entonces escribir es la habilidad. No estoy evaluando un contenido, no estoy evaluando qué sabes, sino una habilidad, porque las habilidades son más fáciles de ubicar a mí me parece, es una opinión personal, pero las habilidades son mucho más fáciles de ubicar en una rúbrica. Porque estás lográndolo, estás en proceso, lo lograste. Entendiste y aplicaste el contenido. La rúbrica es como ese paso a paso, y esa rúbrica puede ayudarnos muchísimo en la evaluación del estudiante, que es una rúbrica que es muy posible que hayamos discutido ya con los estudiantes, que hayamos hablado de esto. Por ejemplo, si ellos han dicho, les decimos cómo demostrar el aprendizaje de este contenido, y ellos nos dan una serie de ideas: terminar, haber escrito un ensayo, haber presentado ciertos trabajos, etc. Esto se puede poner en una rúbrica y se les presenta y les dice: miren, esto fue lo que discutimos entre todos, estas son las ideas para la rúbrica, y ponerlo en una cartelera que sea visible, que sea un recordatorio de que, aquí está. Esto es lo que tengo que lograr. Luego de que se haya hecho el debate, la discusión sobre lo que significa para ellos el éxito y la adquisición del aprendizaje, haga la cartelera y póngala en la clase, de tal manera que los estudiantes puedan referirse a ella constantemente. También pueden hacer que los estudiantes hagan la cartelera ellos mismos y ponerlas en la clase para recordar: esto es lo que tenemos que aprender, este es nuestro objetivo, estos son los pasos, y en estos pasos, esta sería la manera de evaluar. Entonces, tenemos objetivo, pasos para llegar a este objetivo, evaluación. Y la evaluación es la rúbrica que entre todos pueden empezar a diferenciar. ¿Qué pueden hacer? Por ejemplo, si usted quiere que los estudiantes hagan una rúbrica, es una discusión bastante, ¿no? No es, ya empezamos a diferenciar, no. Es una discusión. Entonces sentamos a los estudiantes y decimos: ¿qué significa haber logrado el objetivo? Entonces el estudiante puede definir: haber logrado el objetivo significa que yo terminé de evaluar, que yo escribí el ensayo de 3 páginas con muy pocos errores de ortografía y muy coherente. Entonces, ¿cuál es el paso anterior? Empecemos con el objetivo logrado, ahora vamos al anterior. ¿Qué pasaría si no lo he logrado? ¿Cuáles errores? No, pues presenté un ensayo, no lo presenté puntualmente pero presenté un ensayo bien hecho, pero con algunos errores. ¿Y cuál sería el no haberlo logrado? No presentar el ensayo o haber presentado un ensayo mediocre. Ellos mismos van a definir eso. Esta es una rúbrica que ellos mismos están definiendo. Uno como maestro lo que hace es guiarlos más para poner más detalle a cada uno de estos ítems. Es muy importante poner mucho detalle. En mi caso, porque se escapan cosas. Yo, por ejemplo, con mis estudiantes de primero de primaria hago rúbricas, y en la rúbrica, por ejemplo, hablamos de la presentación, es decir, la presentación física de una cartelera es una rúbrica. La presentación de ellos hablando y discutiendo o presentando el tema, eso es otra rúbrica. Y en mi caso, yo también agrego que los estudiantes tenga la capacidad de responder preguntas en la rúbrica de la presentación. Y la última que yo agrego es a la audiencia. Hago una rúbrica para la audiencia. Están escuchando, están haciendo preguntas, etcétera, etcétera, para que sea como más interactivo. Pero eso lo hago yo ya, pues, ya bastante tiempo, entonces pues ya tengo como la práctica. Pero al inicio uno se siente como raro, como que es importante que uno revisa, uno lee, uno mira: esto funciona, esto no funciona, uno les corrige también, porque a veces ellos dan unas ideas que van a ver con el objetivo, con la idea que se presenta. Como hemos hablado anteriormente, el maestro es un facilitador. Now, criterios para diferenciar. Recuerden que estoy hablando de Tomlinson.
Estoy hablando de la autora Tomlinson, que es la pionera y la autoridad en esta estrategia. Ella habla muy detalladamente en su libro Differentiated Instruction in a Mixed Ability Classroom. Ella habla mucho de que es importante tener en cuenta los hobbies y los intereses de los estudiantes para tener como esa motivación. Esto se puede hacer a través de una pequeña encuesta. Por ejemplo, llega uno a la hora de clase, y esto ya muchos maestros lo hacen, y hace una pequeña encuesta sobre sus estudiantes. Un cuestionario pequeño de qué le gusta, cuál es su película favorita, qué canción le gusta, qué autor le gusta, si es que lee, cosas que están muy relacionadas. Esto funciona mucho con los jóvenes. En el caso de los niños más jóvenes, de los pequeños, preescolar, primero, primaria, segundo primaria, uno puede hacer esta encuesta con los padres de familia para conocer mejor a sus estudiantes. Esto ayuda muchísimo para cuando uno empieza a hacer su planificación o cuando uno empieza a crear sus actividades, uno empieza a incorporar las cosas que ellos nos han dicho para poder planificar mejor y para poder hacer que los estudiantes se sientan vistos. Es muy importante que se sientan vistos. Eso también me parece que nos pasa a nosotros como maestros, que cuando uno como maestro es visto y escuchado, uno trabaja con más alegría que cuando ni lo miran, ni lo escuchan, ni nada. Entonces es importante. En un manual que estoy haciendo, les voy a poner algunas de las preguntas que se usan para esta actividad. Entonces, todo esto es previo a la diferenciación. Ahora, ¿qué podemos diferenciar? Entonces, ahí, según la teoría, hay maneras de diferenciar. Está la madurez del aprendizaje, madurez y ritmos de aprendizaje, que es muy importante respetar la madurez y los ritmos de aprendizaje. En el ritmo de aprendizaje estamos hablando de qué tan rápido aprende el cerebro de este estudiante. ¿Es un poco más lento? ¿Es un poco más rápido o va al ritmo esperado? En el segundo, en mi caso, es lo que yo más uso como para diferenciar, porque a las edades las edades que yo manejo con mis estudiantes, pues es básicamente un ritmo de aprendizaje. Es muy difícil decir el niño no aprende, no, es un poco más lento en su aprendizaje o un poco más rápido o va al ritmo esperado. Otra manera de diferenciar es cómo procesa la información. Se puede por complejidad. Entonces está la opción de simple a complejo, de complejo a abstracto, con apoyo o independiente. Un estudiante que está en una etapa simple, que está aprendiendo o que tiene que multiplicar pero no sabe sumar, entonces a estas personas, a estos niños o estos estudiantes se les enseña lo más simple posible, lo más básico posible, para que ellos empiecen a complejizar con el tiempo lo que necesitan para la multiplicación. Entonces se tiene que hacer esa simplificación del contenido, en este caso, o de la habilidad. También está el complejo o abstracto, que es una parte mucho más avanzada, no mucho más, que es una parte más avanzada como el siguiente paso, y es cuando el estudiante, en el caso de la matemática, ya sabe multiplicar, pero necesita trabajar con lo que es resolver problemas aplicando dos habilidades. Tiene que leer, comprender y multiplicar. Entonces ahí ya es más complejo o abstracto. Está el que necesita apoyo, que está en un ritmo de aprendizaje normal, pero necesita como un apoyo. Es decir, ahí entran los estudiantes con necesidades especiales o los estudiantes excepcionales que necesitan un cierto apoyo para tarea o esta actividad que se les está presentando, o el estudiante que trabaja independientemente, que es lo ideal, ¿no? Que lo ideal es que lleguen a estar todos trabajando independientemente y que cuando necesiten apoyo simplemente hacen la mano. La otra parte es la estructura, es la manera como en el cerebro se ejecuta la información. Entonces, hay estudiantes que con una sola instrucción lo logran. Ya, lo entendieron. Hay estudiantes que necesitan varias instrucciones interrelacionadas con unas explicaciones más explícitas. Y hay estudiantes que necesitan instrucciones abiertas con la posibilidad de sugerencias a cambios. Entonces, uno va diferenciando de acuerdo a lo que tiene, a lo que ve. Por ejemplo, tienes unos estudiantes que con una sola instrucción entienden la actividad. Estos estudiantes van a estar ubicados en un solo grupo o van a tener una cierta tarea donde solo tienen que leer, completar la actividad, que se le pone un poco más compleja para que no se aburra, y uno puede dejarlos un poco más independientemente trabajando. Están los estudiantes que necesitan varias instrucciones. Entonces ahí va a estar el maestro pasando por las mesas o por los escritorios y hablando con este estudiante, haciendo la aclaración de las instrucciones o poniendo las instrucciones en una cartelera o en algún lado donde el estudiante pueda referirse otra vez. Es decir, tiene otra ayuda visual. Y están los estudiantes que necesitan instrucciones abiertas, que son los más complejos. Tenemos instrucciones abiertas con una posibilidad de sugerencia o posibilidad de cambio. Quiere decir que este estudiante
ya se le puede dar una instrucción mucho más compleja que ella o él mismo puede modificar y generar una propuesta. Es como una innovación en este caso. Esa es otra manera de diferenciar. Now, ¿está o no el estudiante listo para el concepto que se le va a enseñar? Es muy importante que se haga la pregunta. El maestro tiene que hacerse la pregunta, ¿están o no están los estudiantes para el concepto que se les va a enseñar? Muchos estudiantes llegan muy jóvenes a la escuela, sin mayores experiencias de aprendizaje y que les prepare para los contenidos y que en muchos casos están lejos de una realidad o de la realidad que viven. ¿Cómo se refleja esto en el aprendizaje? Estos estudiantes tienen muchas dificultades durante la vida en la escuela. Los contenidos y la dificultad de los contenidos avanza a pesar de que el estudiante no ha logrado entender lo básico de este contenido. Por eso es tan importante diferenciar. Por otro lado, hay estudiantes que están listos para estos conceptos, que ya entienden, que aplican, que disfrutan el aprendizaje, y están aquellos que solo no entienden, sino que se aburren porque ya les han repetido lo mismo y ya lo conocen y ya esto no les genera más curiosidad. Entonces, esto es muy importante en el proceso de la madurez del aprendizaje. Para saber la madurez de los estudiantes es recomendable estar en constante observación, escucharlo, estar al lado escuchando sus comentarios, sus interacciones. También se puede hacer una evaluación con preguntas abiertas que permiten conocer si el estudiante puede expresarse de manera escrita o con la madurez esperada. Identificar vacíos de aprendizaje es lo mejor posible. Si está en una etapa concreta y el concepto es muy abstracto o su nivel de lectura es muy bajo, o su nivel de escritura es muy avanzado o muy bajo. Puede haber varias variaciones al mismo tiempo, ¿no? Puede haber que un estudiante tenga una madurez a expresarse oralmente, pero no pueda escribir. Todo eso lo vamos mirando a partir de la observación. Todo esto se puede hacer, estas observaciones se pueden hacer mientras se está haciendo el debate del logro y del aprendizaje. Es decir, cuando estamos en el debate con ellos de decir cómo vamos a demostrar que aprendimos, cuando estamos en el debate y les preguntamos cómo vamos a demostrar este aprendizaje, este debate y esta interacción entre ellos nos da a nosotros como maestros información. Yo les recomiendo que tengan a la mano la lista de los estudiantes y a medida que estén interactuando, escúchelos, mire cómo se expresan, mire cómo hablan, cómo se sienten, están seguros, están inseguros. Todo esto lo va usted a tener en cuenta cuando empiece a hacer la agrupación de los estudiantes. Y tenga, antes de la diferenciación, tenga una evaluación de preguntas abiertas, sencillas, del concepto que se les está o que se les va a enseñar, para mirar los conceptos previos, que eso también se habla mucho en educación, a ver cómo van, cómo llegar, conocen, no conocen. Entonces ya con esa información uno puede empezar a organizar los grupos y las tareas que cada estudiante va a tener y cuándo y cuáles son los que necesitan más del maestro. Usted lo que hace es hacer un perfil del estudiante. Entonces, de acuerdo con este perfil, usted tiene los estudiantes organizados o ya tiene una idea de cómo están, en qué nivel de madurez, si necesitan tareas complejas, si necesitan estructuras simples para ejecutar una actividad. De acuerdo con eso, ya usted puede decidir cómo organizarlos o dividirlos en grupos. Esto va cambiando con el tiempo, porque hay estudiantes que empiezan muy maduros, pero de alguna manera la ayuda que les damos los hace madurar un poco más rápido. O suceden cosas en la escuela que los hace madurar. Entonces, eso, cuando usted ya tenga toda la información, la base de datos, digo yo, de los estudiantes, que eso también lo puede hacer usted con inteligencia artificial, ¿no? Ahora con la inteligencia artificial se puede hacer muchas cosas, o con un quiz online, o en Google. También uno crea sus preguntas y esta información le va llegando y uno le pide a la plataforma que organice a los estudiantes por respuesta para poder organizarlos a los estudiantes. También esto que usar la tecnología está muy bueno en todo lo que es diferenciación. Entonces, de los estudiantes, el perfil de los estudiantes, esto se refiere a la manera que el estudiante aprende. Estudiantes que pueden tener una retención de conocimiento cuando leen, otros cuando escuchan y otros cuando hacen algo. Esto es una teoría que ya está mandada a recoger, pero en diferenciación uno la observa todavía. Entonces uno empieza a revisar a ver cómo el estudiante aprende. Entonces, eso también lo puede hacer usted a través de una encuesta. Si el estudiante es más consciente o hacerlo más consciente de cómo cree que él aprende o ella aprende, cómo cree hacerlos más conscientes de cómo cree ellos que ellos aprenden. Entonces, hay unas encuestas online de inteligencias múltiples, que también es un concepto que ya se ha reevaluado, pero que están ahí, que pueden servir.
están las inteligencias múltiples y está sobre el perfil del estudiante que llaman ellos, y es el perfil es como si el estudiante aprende más visualmente o si aprende más auditivamente o si aprende más kinestésicamente. También se ha reevaluado, pero todavía se está implementando en muchas escuelas. Voy a buscar los cuestionarios, los voy a poner en el manual para que puedan verlos y puedan usarlos si los quieren usar. Si el estudiante, por ejemplo, esto también lo puede hacer uno de tarea, ¿no? Manda esto de tarea y uno ya va teniendo como una especie de perfil del estudiante, cómo aprende más rápido, cómo cree que él aprende más rápido. Esto se llama el perfil del estudiante. Entonces ya uno creó el perfil del estudiante, ¿cierto? Y también en este perfil del estudiante que usted está creando hay factores emocionales, económicos, ambientales que afectan el aprendizaje. Un estudiante que vive en situación de hambre o que debe trabajar para sostener a su familia, sus padres son abusadores, no tendrá la misma disposición para aprender que un estudiante que está en un ambiente sano. Esto lo sabemos todos, pero es importante recordarlo. Y si usted puede recoger esa información, le va a ayudar mucho también, porque es parte del perfil del estudiante. Entonces, el perfil del estudiante se define en 4 factores: cómo aprende el estudiante, sus factores económicos, factores ambientales y factores emocionales. Estos son un perfil de cómo es el estudiante. Es bastante información que uno recoge antes de diferenciar, o que uno va observando, o que uno va empezando a construir a medida que va siguiendo ahí hablando con los estudiantes. Es decir, que uno no empieza a diferenciar ya con el perfil del estudiante, qué ritmo de aprendizaje tiene, si necesita instrucción simple o compleja, cómo ejecuta su cerebro la información. Entonces uno ya tiene la información que necesita para empezar a organizarlos en grupos. Y ustedes se están preguntando cómo hace uno esto. Uno, encuestas. Haga encuestas, cree encuestas de intereses de los estudiantes. Pregúntele a los padres de familia, también una encuesta al iniciar la clase. Me gustaría conocer más a los estudiantes. Tarara. Observaciones. Observar a los estudiantes es muy importante. Observarlos cómo interactúan, cómo están con nosotros, si pelean, cómo reaccionan a problemas. Y hacer preguntas abiertas también con ellos en una clase. Todo esto le va a ayudar a usted a crear un perfil del estudiante. Si está permitido en su escuela preguntarles nivel socioeconómico, uno ya más o menos conoce, uno va a la dirección de la escuela o a la parte donde reciben a los estudiantes y les pregunta, bueno, ¿este estudiante qué? Y uno se informa de ellos para poder tener una idea más completa de cómo es su perfil. Y ya con esto podemos empezar a agruparlos para hacer la diferenciación. En el siguiente capítulo les cuento cómo hacer las primeras fases de la diferenciación. Bueno, profes, hasta aquí va este capítulo. Espero les haya servido mucho, que les haya gustado, les haya encantado, que los haya entretenido, que les sirva la información que les estoy dando. Se pueden comunicar conmigo en mi página de internet www.paramaestros.info. Ahí están mis contactos, mis redes sociales. Pueden llegar ahí, mirar, contactarme, escribirme a mi correo electrónico. Mi correo electrónico es podcast@paramaestros.info. Ahí escríbanme, yo estaré muy pendiente de sus mensajes. Si quieren que les cuente algo nuevo o alguna información que les parezca interesante, que quiera que les comparta con mucho gusto, les compartiré. Solo escríbanme y bueno, nos estamos escuchando. Un abrazo fuerte y hasta el próximo capítulo. Chao.